auditorio, médicos, enfermeras, tomadores de decisiones, directores médicos, personas de gobierno también han participado y siguen algunos conectados con nosotros, y también pacientes. Entonces, este panel tiene un poco de todo eso. Cada uno de ustedes en su rol, en sus roles, para mí configura un poco de ese ecosistema. Entonces, les voy a pedir que rápidamente cada uno le cuente a la audiencia cuál es el rol que ustedes desempeñan en sus países, en su día a día, para que ellos tengan contexto de por qué los invitamos a que se sumaran ustedes a esta discusión. Si les parece, voy a empezar con la doctora Lisbeth. Bueno, primero, muchas gracias, Sandra, y todos los organizadores del evento por la invitación. Es un espacio muy agradable y sobre todo muy pertinente en esta transformación que estamos viviendo, no solamente en la región, sino en el mundo. Entonces, gracias por la invitación. Mi nombre es Lisbeth Acuña, yo soy la directora del Fondo Colombiano de Enfermedades de Alto Costo, cuenta de alto costo. Nosotros hacemos la recolección, el procesamiento, análisis y difusión de la información de los pacientes que tienen enfermedades de alto costo. Y pues para nosotros el reto de tener un sistema de información que pueda cumplir con las características que hoy en día exigen estos sistemas para poder evaluar la gestión que hacen aseguradores y prestadores en estos pacientes, pues más que un reto es un desafío siempre y en constante aprendizaje e incorporación de estas tecnologías avanzadas que hoy en día, pues en cuanto a tecnología nos impone, pues no solamente tener la incorporación de estas tecnologías, sino poder dar una respuesta oportuna a las necesidades del sistema de salud. Entonces, manejamos ese sistema de información en estos pacientes y pues mi rol ha sido más que todo poner en marcha a este sistema que nos pueda ayudar a tomar mejores decisiones, apalancado de la tecnología, pero también del conocimiento, que creo que es la base fundamental para que lleguemos a una verdadera transformación digital. Muchas gracias. La cuenta de alto costo es, yo creo que uno de los factores claves y determinantes para los procesos de transformación digital en el país. De la mano de la cuenta aprendimos que había que reportar, que teníamos que trabajar calidad del dato, que la interoperabilidad era posible, en fin, como lo dijo la viceministra hace unos días, es uno de los bienes públicos más importantes que tiene el sector salud en Colombia. Lisbeth, gracias por estar aquí. Alex, bienvenido. ¿Desde qué lugar del mundo nos acompañas? Muchas gracias, Sandra. Muy buenas tardes acá en Chile. Estoy en el sur de Chile, en la región de la Araucanía, y desde acá, desde el portal hospitalario, les agradecemos la invitación a participar de este importante evento, pero también de este panel de discusión tan importante. Contarles que nuestro portal es un portal de información que tiene presencia en las principales redes sociales que existen hoy día en el metaverso, ¿cierto?, de las redes sociales. Y principalmente lo que hacemos es entregar información de interés a los profesionales de salud. Más del 80% de los seguidores de nuestras redes son profesionales del sector salud. Si bien es cierto, son del cono sur de Latinoamérica, pero también tenemos presencia desde México y toda Latinoamérica hasta Argentina. Así es que estamos muy, muy emocionados de poder participar y poder aportar también no solamente entregamos información, sino que también recogemos información de los profesionales y poder compartirles parte de esta información también al panel y a toda la audiencia de este evento. Así que muchas gracias. Espero que nuestra participación sea útil y sea interesante también para todos ustedes. No, gracias a ti, Alex, por acompañarnos. Doctor González, desde el otro extremo de donde está Alex, bienvenido. No, hombre, muchas gracias, Sandra. Gracias a la invitación del panel. Me siento muy orgulloso y por ustedes, por todo el trabajo que han hecho. Es impresionante lo que han movido y todo lo nuevo que estamos viendo. Yo soy oncólogo clínico. Mi especialidad es biología molecular en cáncer. Y bueno, yo creo que como médico, oncólogo que ve enfermedades de alto costo,
está buscando alguna alternativa para el paciente oncológico. Actualmente tengo con fundación de una empresa de tecnología que hace inteligencia artificial en cáncer. Hacemos investigación mucho en cáncer, ¿no? En esta investigación de datos y cómo le va al paciente. Y por supuesto el hecho de también inferir un poquito y ayudar a los médicos oncólogos a tomar mejores decisiones. Yo creo que es fundamental porque es una enfermedad muy compleja, ¿no? A nivel mundial. Y bueno, encantado de estar con ustedes. Gracias, gracias, doctor, bienvenido. Y una mirada que no puede faltar, que no debe faltar, que nosotros en los espacios que tenemos en RIA realmente buscamos que exista siempre, es la que representa hoy Diego Fernando Gil en este panel. Bienvenido, Diego. Estimada Sandra, muchas gracias y un saludo a todos en el panel y a todos los participantes de este evento que cierra el día de hoy. De verdad muy complacido por todo lo que se ha venido tratando desde el día de ayer. Yo soy Diego Gil, director ejecutivo de la Federación Colombiana de Enfermedades Raras, FECOER. Nosotros hacemos una labor, por supuesto, como bien lo dices, desde la comunidad de pacientes y las familias. Básicamente trabajamos por la inclusión, la integración y la atención de los pacientes con diagnósticos de enfermedades raras en Colombia. Somos una organización que aglutina en este momento a 44 organizaciones de pacientes, un movimiento de referencia. Y por supuesto, estos temas de la transformación digital son supremamente importantes para nosotros. Y claro que sí, aquí estamos muy felices de poder aportar a este espacio. Bueno, pues gracias a todos nuevamente. Y la pregunta básica y típica de este espacio es, si estamos hablando de un profesional de la salud 4.0, ¿qué habilidades o qué competencias debería tener ese profesional de la salud? Les voy a pedir algo, que solo me mencionen una. Con eso dejamos espacio para que los demás, y que no me las repitan, ahí les pongo algo más difícil. No, mentiras, pero para que todos podamos conversar, ¿cuáles serían esas habilidades o esas competencias que esperaríamos que ese profesional de la salud 4.0 tenga? Doctora Lisbeth, que aprovechemos y le doy la palabra a usted. Bueno, Sandra, yo no te lo puedo definir en una sola palabra, pero dentro de las 10 que tenía así como en mente, te voy a decir 3 que considero importantes. Uno, que sea una persona que tenga un pensamiento crítico, que no coma entero. Tenemos mucha información disponible, pero no sabemos a veces qué hacer con esa información y cómo actuar, y tampoco la sabemos interpretar. Entonces, creo que el tener ese pensamiento crítico y poder hacer un juicio con un argumento técnico es la primera habilidad que toda persona con este profesional 4.0 y esta revolución debe tener. No voy a explicar las otras dos, pero una que me parece importante es el liderazgo que deba tener. Y una tercera, pues la creatividad. La creatividad indudablemente que es la que se resalta específicamente en estos profesionales. Muy interesante, gracias, doctor González. Bueno, la pusiste muy difícil, Sandrita, es muy compleja, pero voy a decir 5 palabras y ustedes tómenlas así. En cáncer, nosotros nos gusta la palabra personalizada o de precisión, ¿no? Tiene que ser el médico preciso, ¿no? Una mutación, un tratamiento, un pronóstico. Tiene que ser predictiva, tenemos que predecir cómo les va a ir a los pacientes, tenemos que ir un paso adelante y con esas nuevas herramientas de tecnología, Big Data y demás, podemos hacerlo. Tiene que ser preventiva, ¿no? Idealmente con esa información también prevenir. La cuarta es participativa y la última es poblacional. Ya no voy a hablar más porque si no les robo a las demás. Muy interesante, muchas gracias. Diego. Bueno, yo creo que una de las cosas que más nos inquieta a nosotros como pacientes y por supuesto a las familias, creo que todos estamos en algún momento, hacemos parte de ese rol, es precisamente ese vínculo, ¿sí? Que tenemos con el médico, ¿sí? Creo que una de las cosas clave que debe tener un profesional de la salud 4.0 es justamente que aproveche todas estas herramientas tan maravillosas que incluso hemos venido conversando desde el día de ayer, los he venido escuchando,
para estrechar ese vínculo con los pacientes. Hoy en día todas estas plataformas, todas estas herramientas tecnológicas que le faciliten también estrechar esos vínculos, crear esos puentes, ¿sí? Que puedan tener esa presencia, digamos, en las distintas redes sociales, en las distintas aplicaciones, que puedan apalancarse también en las vivencias, en las experiencias de los pacientes, en esos testimonios para poderlos compartir, que nos ayuden también en esa creación de contenidos, ¿sí? Que son también importantes para nosotros y en los cuales podemos interactuar con estos profesionales de la salud, pero sobre todo que tengamos esa posibilidad de tener ese vínculo, ¿sí? Que no todo, digamos, como que se ligue a un ejercicio de data y de recoger información, ¿no? Y aprovecharla, por supuesto que es muy importante, sino que ese vínculo desde la parte humana pueda estar muy sólido dentro de las competencias de este profesional. Muchas gracias. ¿Y Alex? Bueno, yo también voy a usar cuatro palabras. Creo que lo primero es que los profesionales tengamos un sentido de realidad, que entendamos que la revolución industrial 4.0 es hoy, está ocurriendo hoy día, viene ocurriendo hace varios años. Por lo tanto, no podemos negar la evolución que ha tenido la industria y ahora, principalmente la industria de servicios sanitarios, con esta nueva revolución. Lo segundo es el compromiso, ¿ya? Los profesionales deben estar comprometidos con la entrega de información veraz, ¿ya? Deben estar comprometidos con la transparencia en la información. También deben estar dispuestos a recibir retroalimentación, ya sea una retroalimentación positiva, como también alertas cuando se equivoquen en la prescripción o en la ejecución de un procedimiento. En una de las encuestas que habíamos hecho en el portal, veíamos qué porcentaje de los profesionales podían recibir una alarma de parte de sus colegas cuando se equivocaban. Y el 50% no estaba disponible, no estaba dispuesto a recibir una alerta de parte de sus colegas. Entonces, los profesionales 4.0 tienen que tener esta disposición para recibir una alerta incluso de un sistema informático o de una plataforma informática que les alerte cuando se equivoquen. Y finalmente, la disposición a delegar, ¿ya? A delegar en estos sistemas informáticos muchas decisiones que a veces nos quitan tiempo, como por ejemplo la prescripción de un medicamento para un trastorno leve, o las compras, las decisiones de compra, las decisiones de reposición de material. Hoy día perfectamente las podemos delegar en las plataformas informáticas y dedicar ese tiempo en procesos que son mucho más, que aportan mucha más información o que aportan mucho más valor a la atención clínica, que es a lo que nos debemos hoy día. Muy interesante. Yo tomé nota, aquí voy a pasar rápidamente por ellas para después volver sobre 2 o 3. Pensamiento crítico, liderazgo, creatividad, precisión, predicción, ser preventivo, participativo, poblacional, estrechar vínculos con los pacientes, ser digitales pero estrechar vínculos, generar contenido, estar en la realidad, ser asertivo y aceptar retroalimentación y tener disposición de delegar. Por acá el público me dice adicionalmente que la proactividad, a alguien le parece que debería también la proactividad. Muy interesantes todas, hay unas que digamos son, que la hemos venido conversando a lo largo del evento y voy a retomar sobre esas. Una es el tema del análisis, la capacidad de análisis de datos, la capacidad de entender los datos, entender, o sea, recibir toda esa información, porque pues, se ha dicho, bueno, con la interoperabilidad se va a recibir más información, pero entonces, ¿cómo vamos a ser capaces o van a ser capaces de entender esos datos y desarrollar lo que la doctora Lisbeth mencionaba, pensamiento crítico en ese sentido y también en determinar que sí, que no? Lo mencionaba ahora Pablo Soriano, por ejemplo, cuando hablaba de poder discernir qué es una fake news y qué no, incluso para los profesionales de salud. En ese contexto de pensamiento crítico y análisis de datos, ¿dónde y cómo los profesionales de salud pueden obtener esas competencias? Esas y bueno, muchas otras que están aquí, pero hablemos un poco de la parte de analítica de datos y por qué es importante. ¿Por qué es importante eso? La doctora Lisbeth lo mencionó un poco, pero le pediría que nos ahonde un poco más desde la experiencia que ustedes tienen en la cuenta. Sí, bueno, yo creo que las competencias, primero,
Hoy en día, para hablar de competencias en esos profesionales y que vemos unas debilidades importantes, es que decimos todo está centrado en la persona, tenemos que sensibilizar el cuidado, pero se nos olvidó que el conocimiento científico es supremamente saber lo que tenemos y opera el sistema de salud. ¿Qué brechas se han encontrado para poder decir que tenemos un pensamiento crítico? Primero, no conocemos el sistema de salud en el que estamos, en el que operamos. No sabemos de dónde vienen los recursos. Cuando no sabemos ni cómo es la taxonomía de nuestro sistema de salud, que es la primaria de todo profesional de salud, pues el resto le vamos a poner siempre peros y barreras. Entonces, si viene una norma, si viene la transformación digital, si viene la historia clínica, si viene presupuestos máximos, si viene la UPS, todo, pues a todo le vamos a poner pero y vamos a decir, eso es difícil, no participo, y empieza a formarse grupos precisamente, ¿por qué? Porque dicen UPS, eso es de la EPS, presupuestos máximos, eso es de la EPS. O sea, empezamos a tener como esa diversidad, pero no entendemos el sistema de salud. Entonces yo creo que la base fundamental para poder tener un pensamiento crítico en salud es conocer el sistema de salud. Muchos profesionales de la salud no conocen ni qué es una UPC, la unidad de pago por capitación para los que son de otros países, y es la base de nuestro sistema, son los recursos de nuestro sistema. Entonces, el primer eslabón de todo esto es conocer para poder opinar, para poder crear y sobre todo para poder solucionar las debilidades del sistema. Entonces, lo criticamos, lo juzgamos, pero no proponemos. ¿Por qué? Porque no lo conocemos. La ignorancia genera envidia, y con la envidia juzgamos y criticamos a veces nuestras propias cosas, pero es precisamente por eso. Entonces creo que ahí hay un vacío importante. ¿Y en dónde adquirir esas competencias? Nos podemos basar en la academia, en la experiencia de las personas. No necesariamente tenemos que tener un título de una universidad para decir hizo un diplomado en análisis o interpretación de datos. No. Yo creo que la experiencia de las personas del sector es muy importante, porque a veces podemos saber qué es una prevalencia, qué es una incidencia, qué es un indicador, o sea, aspectos básicos para interpretar cualquier tipo de información, pero se nos olvida cómo correlacionarlo con el contexto y la aplicación en la vida real de la operación de un sistema de salud. Entonces, creo que tenemos muchas posibilidades, hay personas muy capacitadas, experimentadas en el aseguramiento, en la prestación, en las consultorías, etcétera, y ahí es donde debemos apoyarnos. Si es que en la academia probablemente a veces es un poco difícil, pero creo que uno de los pasos que tenemos que dar es que desde la academia se empiece a hablar de la operación real de un sistema de salud, y que los médicos no solamente tengan, o cualquier profesional de salud, no solamente tengan un conocimiento científico o un conocimiento clínico desde su experiencia. No, debe tener un conocimiento del sistema al cual va a salir a ejercer, del conocimiento clínico y científico, y sobre todo conocimiento tecnológico. Hoy en día, profesional de salud que no tenga un conocimiento tecnológico básico, pues no es un profesional 4.0. Entonces creo que esos son los tres componentes importantes. Supremamente interesante, doctora, y le complemento, perdóneme, con algo para pasarle la pregunta al doctor González. Ahí le voy diciendo, doctor González, que va para usted la pregunta, y es, en alguno de los paneles mencionaban que más, cuando habla usted, doctora, del conocimiento tecnológico, mencionaban, los médicos que se empiezan a formar hoy se van a formar para ejercer la medicina con tecnología que hoy no está disponible. Entonces, ahí también hay un desafío en el tema del pensamiento crítico, y me parece muy relevante el tema de conocer y entender el sistema de salud en el cual se mueve. ¿Qué opina usted, doctor González, del planteamiento de la doctora Lisbeth? Yo creo que muy atinadamente la doctora tocó un punto fundamental. Yo creo que la educación es nuestro futuro cercano, ¿no? La educación es fundamental. Nosotros, por ejemplo, la estrategia que estamos tomando aquí en Puebla, que dicho sea de paso, Puebla es un estado de 32 de la República Mexicana, es un estado con más o menos 6 millones de habitantes en total, para que ustedes tengan una idea del tamaño.
y empezamos ahora a hacer un congreso, un mini congreso de tecnología en salud, ¿no? Porque muchas de las veces esto, a pesar de que es una realidad para muchos ahora, no lo es, al menos en México. En la gran parte de la República Mexicana, que somos más de 100 millones de habitantes, muchos médicos no conocemos la tecnología. Entonces hicimos un mini congreso, lo hicimos a través de una universidad y creo que fue la mejor manera de aterrizar todo lo que se puede hacer ahora, ¿no? Nosotros en especial estamos haciendo una inteligencia artificial en cáncer, como les mencionaba, de que los chavos conozcan esta información y que empiecen a meterse a los datos. Oye, no puede mejorar lo que no se puede medir. Si tú tienes claro que tú puedes medir cuántos pacientes tienes, cómo los tienes, conocer bien el sistema de salud, cuánto les cuestan los tratamientos, cuáles son las drogas más óptimas para cada tratamiento, el decir data driven, ¿no? El que te lleve la información, vas a poder predecir cómo le va a ir a un paciente en específico. Y eso es un poquito la tarea que hemos hecho, la enseñanza y la aplicación de tecnología de siguiente generación, por así decirlo, además de la biología molecular, asociado al paciente con cáncer. Yo creo que lo que mencionó la doctora es fundamental, la educación, el conocer tu sistema de salud y nuestro aporte yo creo que debería ser a la educación, a los chavos que están en formación. Eso sería muy importante para el desarrollo de estas nuevas tecnologías. Muchas gracias, Alex. ¿Algo para complementar en este punto? Sí, yo considero que, bueno, de acuerdo a lo que hemos visto en lo que se comenta dentro de las redes, es muy importante que el equipo directivo tenga muy claro cuáles son los objetivos sanitarios que deben cumplir como institución, ¿ya? Cuál es su realidad, establecer esta brecha y en conjunto con el equipo de trabajadores, con el equipo de funcionarios del establecimiento, poder ponerse de acuerdo y decir, ok, de aquí, en esta línea basal que tenemos, hacia el logro de estos objetivos, tenemos las siguientes herramientas 4.0 disponibles hoy día para poder avanzar, para poder cumplir con estos objetivos. Y con este acuerdo, entonces, poder establecer una estrategia institucional de cierre de brechas que debe ser capaz de poder cerrarla, pero de manera uniforme. Creo que la uniformidad en la formación, en la adquisición de las competencias es fundamental, porque no podemos permitir que algunos profesionales, ¿cierto?, se autoformen y tengan un nivel mucho más desarrollado que el común de los trabajadores, que son los que finalmente van a realizar los procesos. Entonces creo que debiera ser una estrategia institucional de formación y cierre de brecha para poder avanzar en conjunto y no lograr este despegue que a veces tenemos de algunos equipos, de algunos silos, como bien se ha comentado en el evento, que son muy especificados, muy específicos, y vamos desmotivando a los que van un poco más lento, vamos desmotivando a los que no tienen acceso a muchas herramientas de formación, y eso logra que finalmente la estrategia de implementación no sea exitosa. Entonces creo que debiéramos hacerlo de manera institucional para poder avanzar con éxito. Muchas gracias. Muy importante también me parece tu comentario, y así es, cómo hacer algo que pueda ir, no sé, parejo, por decirlo así, porque si no, hemos hablado de inequidad en varios de los paneles de cara al paciente, porque los que son más digitales, los que no son, pues esa misma lógica aplicaría en el contexto del recurso humano y del profesional 4.0. Diego, te voy a hacer una pregunta que yo creo que bueno, es como la carta al niño Dios. Tú como paciente, ¿cómo te imaginas que sea la atención de ese profesional 4.0 uniendo todas estas competencias? Porque es que estamos hablando aquí de temas relacionados con la tecnología, pero también atención humanizada. En uno de los paneles de la mañana hacía alguien del público una pregunta que me pareció muy importante, y era: con tanta tecnología, con tanta línea, una hoja de ruta de transformación digital. Esta mañana tuvimos la oportunidad de ver al grupo que era el TI, toda su hoja de ruta en transformación digital. La pregunta que les hacían era, bueno, ¿y cómo van a hacer para que no se pierda la interacción y lo humano? Entonces, yo quisiera que tú, Diego, nos digas, mira, yo me imagino que eso debería ser así,
3 o 4, no sé, unas cuantas cosas, para que el resto del panel me diga cómo es que vamos a lograr eso, porque estamos en función de las personas y los pacientes. Entonces, aprovecha, Diego, tu lista, tu wish list, ¿cómo sería? Mi pedido al niño Dios. Por supuesto, mira que eso que mencionas es quizás de las mayores preocupaciones que uno puede tener como paciente, y es que de pronto en este ejercicio de transformación digital se deshumanice, digamos, esta atención, ¿sí? Creo que la apuesta tiene que ser justamente a que todas estas herramientas que ya existen hoy en día y las que se vienen desarrollando sirvan como medio, como mecanismo para poner al paciente en el centro, no perder de vista eso, ¿sí? Que el paciente tiene que ser el centro y todas estas herramientas tienen que ser, digamos, las que faciliten todo ese proceso de atención en las distintas etapas. Creo que esa tiene que ser la premisa fundamental, ¿sí? No descuidar justamente que de pronto el profesional se enfoque más en todos sus esfuerzos y genere un desgaste pues inmenso en todo lo que es el aprovechamiento de estas herramientas, y que el paciente quede como en un segundo plano. Creo que ese sería como el trabajo fundamental, ¿sí? El desarrollo de todas estas competencias también me parece importante remarcar ahí que esto digamos que es una composición de varios aspectos, ¿no? Porque cuando se habla de competencias de un profesional, estamos hablando no solamente que tenga el conocimiento, sino que también tenga las capacidades, las habilidades, las destrezas, ¿sí? Y en ese sentido estamos hablando de que hay una parte que debe ir orientado a lo técnico, por supuesto, en el desarrollo de todos estos temas digitales, pero también el desarrollo de esas competencias comportamentales, Sandra, me parece que es supremamente relevante, y es lo que va a permitir que no se pierda esa conexión del profesional con esa parte humana, ¿sí? Frente al paciente. Entonces es apostarle también a que haya ese desarrollo, esas competencias comportamentales, ¿sí? Con el reto de todo el aprovechamiento de las herramientas y las plataformas que se vienen desarrollando. Yo también quería mencionar que, por supuesto, también ese ejercicio, conectando un poquito con lo que mencionaba Alex ahora, de ese posible desarrollo de competencias a nivel personal, indiscutiblemente el tema de la equidad es súper clave. Si entre menos dispersión haya en el tema de competencias, pues maravilloso para que no haya esos gaps, esas brechas tan grandes entre unos profesionales y otros, pero que creo que también hay que apostarle a que en ese ejercicio profesional, en ese desarrollo de las competencias, haya profesionales que se vayan perfilando con un desarrollo, digamos, perfilando como líderes en algunos procesos, porque eso también motiva a otros profesionales a ir ascendiendo, ¿sí? Entonces también creo que es válido que haya ese proceso de desarrollo a nivel personal, ¿sí? Porque ahí es donde surgen esos líderes, esos líderes incluso a nivel de profesionales de la salud, que pueden ser disruptivos, ¿sí? Y pueden generar algunos modelos de atención o algunas estrategias de atención al paciente que pueden ser novedosas y se constituyen finalmente como referentes, ¿sí? Entonces, creo que sí hay que apostarle a ese tema de equidad, por supuesto, a reducir gaps, pero también permitirse que haya esa evolución por parte de estos profesionales que quieren ir más allá proponiendo algunas cosas interesantes. Muchas gracias. Aquí para incluir una de las preguntas de una persona del público, Osman nos dice, lo ético y lo humano prevalecen por encima de la tecnología. ¿Cómo lograr eso, doctor González? Lo ético y lo humano que prevalezca por encima de la tecnología. Bueno, al final tiene razón, ¿no? Los médicos tenemos que ser muy empáticos, tenemos que respetar nuestro código de ética al final del día. Primero no dañar. La tecnología nos ha permitido muchas cosas. Yo considero que, como Diego y el demás panel, como nos dijeron, que es un puente, ¿no? Entre el paciente y tú, a lo mejor por la lejanía, por las circunstancias clínicas, por alguna circunstancia. Por ejemplo, en esta contingencia de COVID, yo tenía pacientes con cáncer que no podían venir a sus revisiones, pero a que había que aplicar el tratamiento. Entonces, me permitió estar cerca de ellos, tomar la mano, ¿no? Digital al menos, abrir el panorama de dudas que tenían acerca del tratamiento, y le permitimos reducir el riesgo, por ejemplo, de llegar al hospital y cachar a lo mejor esta pandemia, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero es lo empático, lo humano. La tecnología también te ayuda a eso, porque si tú aprovechas bien la tecnología ahora, ¿no? Este análisis de datos te ayuda a tomar decisiones más acertadas más rápido. Entonces, a mí en lo personal me permite ver muchos pacientes con una calidad humana mucho más importante, y las decisiones clínicas ya están tomadas casi desde cuando se genera la historia clínica, estás con el paciente, la inteligencia te ayuda a tomar mejores decisiones
en base a los datos que tú ya tienes. Entonces yo creo que si uno utiliza las herramientas tecnológicas adecuadamente, la parte empática puede crecer. Y el ser humano, que tú estás cerca de él, le puedes explicar, tomar la mano, estar ahí con él, abrir sus dudas. Yo creo que eso es lo que nos toca a nosotros los médicos, siempre primero con la premisa de no dañar. No, por supuesto, lo ético es fundamental, y esto desde el punto de vista de investigación hasta el punto de vista clínico ya con el paciente, ¿no? Doctora Lisbeth, ¿usted qué opina? ¿La tecnología debería permitir tener más tiempo para la interacción? ¿Esa lógica puede ser cierta o finalmente solo para poder hacer ver más pacientes? Aquí hay una pregunta también del público. Alguien decía que un desafío es que no se llegue a que se vuelva esto como un proceso en línea y pues entonces perdamos también el sentido del humano. ¿Cómo jugar con esas dos competencias? Bueno, yo sí creo que el problema no es lo digital o las herramientas que utilicemos, sino ahí juega y prima el componente técnico, que es la mente de las personas previo a esta era digital que estamos teniendo, ¿sí? Todo lo que exista va a mejorar en los procesos de atención para poder tener más contacto con el paciente. Y eso es a lo que le debemos apuntar, ¿sí? No es tenerlo por tenerlo o porque es una moda, sino entender que esto éticamente nos va a ayudar. Y pues, por supuesto, con los principios y valores que tenga cada uno de los profesionales, es a optimizar el proceso, porque a nosotros no deberíamos de enfocarnos solamente en esa estrategia digital, sino deberíamos de permitirnos a que los pacientes entiendan que las personas que no se vayan a sentir ellos atendidos por máquinas, porque es que ese es el problema que estamos teniendo con tanto boom tecnológico, que ahora las citas y todo, yo sé que probablemente pueda ser para agilizar, pero ¿qué tal si le preguntamos al paciente si se está logrando el objetivo de él, que es que la cita sea oportuna, donde le contestas una máquina y a veces lo dejan y lo dejan y lo dejan y lo dejan ahí y no hay una atención oportuna? Entonces, creo que eso es a lo que tenemos que apuntarle, no olvidarnos de que las personas no queremos que nos atiendan máquinas, ¿sí? Y que la atención remota o cualquier tecnología que se use, por supuesto, es una herramienta muy importante para mejorar el proceso de atención y es optimizarlo. O sea, que ese trato, el paciente sienta que hay una articulación entre el avance de la tecnología, pero que el tiempo que va a disponer el profesional sea utilizado para que él se sienta mejor. O si no, no estaríamos logrando lo que nos estamos proponiendo, que es una atención mucho más humanizada, conectada sí, pero más humanizada. Conectada, humanizada. El doctor Pablo Otero, que nos acompañó ayer, mencionó algo, y es automatizar lo que es automatizable, porque eso no agrega valor, ¿cierto? Y finalmente, que el paciente se sienta mejor. O sea, esos resultados del paciente. Si yo siento que mi salud mejora o se mantiene, o entiendo el curso natural de mi enfermedad, seguramente el proceso puede tener esa mezcla. Alex, ¿tú cómo ves esa lógica de estos puntos que están planteándose a raíz de lo que plantean los compañeros de panel? Sí, primero voy a recoger el guante del debate, ¿cierto?, que generó el doctor Gil. Sin duda que cuando hay un líder de opinión dentro de la institución, el equipo directivo tiene que incorporarlo, tiene que aprovecharlo de tal manera de poder tomarlo como referente o usarlo como referente para poder liderar estas transformaciones con el resto del equipo. No podemos dejarlo solo. Pero a lo que quería llegar es que podemos avanzar, ¿cierto?, de manera conjunta para poder tener mayores probabilidades de éxito. Bueno, dentro de la humanización de la revolución 4.0, nosotros tenemos que tener datos objetivos y también tener conciencia de algunos paradigmas que se fueron dando con el tiempo, ¿ya? El tema de la humanización no tiene que ver solamente con la revolución 4.0, ¿ya? Desde siglos venimos discutiendo sobre la humanización en el trato, en la atención sanitaria. Primero partimos con el entorno, o sea, las habitaciones de los hospitales no eran humanas, no eran dignas. Por lo tanto,
la primera brecha que hubo que saltar de humanización fue generar un entorno que fuera más favorable para la recuperación de los pacientes. Posteriormente fuimos avanzando en el diseño de establecimientos, en el diseño arquitectónico de establecimientos que entregaran una atención o que fueran, digamos, favorecedores de la entrega de una atención más cercana con los usuarios. Ya no teníamos ciertas habitaciones múltiples con muchas camas, sino que ya la atención iba un poco más individualizada y más privada en la relación médico-paciente, de tal manera que pudiéramos acercar esta relación. Y hoy día, con la revolución 4.0, nos enfrentamos a un nuevo desafío en cómo logramos que esta lluvia, esta avalancha de aplicaciones, ¿cierto? Esta avalancha de nuevas tecnologías realmente pueda lograr el objetivo de humanizar la atención, la entrega de atención al paciente. Y aquí hay algo que es muy importante, de acuerdo a lo que hemos visto nosotros, y tomando un poco también lo que he dicho antes. La institución tiene que ser capaz de ver, de buscar su objetivo común, y con las tecnologías que están disponibles poder establecer una ruta para poder, ¿cierto?, lograr esos objetivos. Y dentro de estos objetivos, una de las cosas que son fundamentales es poder reconocer, dentro del uso de las tecnologías, al paciente como parte integral de este diseño de estrategia para el logro de los objetivos. No puede ser el diseño de la estrategia para el paciente. El diseño de la estrategia tiene que ser con el paciente, así como también con el resto del equipo de la institución de salud. Porque en conjunto vamos a poder lograr cumplir con estos objetivos. De manera asistencial, como venía, ¿cierto?, el modelo anterior, de que todo es para el paciente, para los trabajadores, y no con ellos, no se lograron los objetivos. Por lo tanto, en esta nueva revolución tenemos que hacer este cambio. Y dentro de esta lista de deseos, bueno, hay varias estrategias, ¿cierto?, sobre cómo poder humanizar más la atención. Y este aprendizaje que van realizando, ¿cierto?, las aplicaciones con la inteligencia artificial, hoy día nos permite, ¿cierto?, ir avanzando en la interacción con motores decisionales o con chatbots, que tienen una relación bastante cercana o una humanización bastante cercana a la realidad. Y ese es un desafío, ¿ya? Dentro de este lenguaje que se va generando entre los motores de chat, ¿cierto?, con los pacientes, hemos ido cerrando esta brecha, pero nos falta en este desafío que realmente terminen entregándole al paciente lo que ellos buscan, ¿ya? Y lo que ellos buscan, como decíamos al principio, es la sinceridad en la entrega de la información. No que sea una respuesta mecanizada, sino que realmente la respuesta sea ajustada a la situación de salud que tiene el paciente. Y ahí entonces hay que hacer una mezcla justa entre los motores decisionales, ¿cierto?, por inteligencia artificial, y la interacción del profesional, que tiene que estar pendiente de cómo está funcionando este motor, para que no se mecanice tanto, ¿cierto?, y en vez de tener una revolución 4.0 tengamos una revolución 3.0 con aspiraciones de ser 4.0. Así que por ahí va nuestro aporte con respecto a la humanización. Muchas gracias. Escuchándolos me surgen dos temas que también creo que mencionaron, o surge uno más que está en el chat y ya lo habían ustedes mencionando. El primero tiene que ver con esas capacidades de que sea doble vía, es decir, lo mencionabas tal vez tú, Alex, en esas competencias, y es la capacidad de tener retroalimentación. Es decir, que seamos como profesionales, como equipos de salud, entender y saber que no somos infalibles,
pero finalmente es también ser capaz de ser asertivo y recibir retroalimentación. Pero ahí pensando en eso, me surge una pregunta y es, ¿qué debería proporcionar el sistema de salud o las organizaciones que agrupan o donde están los profesionales de salud? ¿Qué deberían proporcionarle a ese profesional de salud 4.0 para que efectivamente este balance se dé? Porque claramente los pacientes tenemos unas expectativas, unas necesidades, pero pues también del otro lado hay personas atendiéndonos. Entonces, tomando un poco las reflexiones de Alex y los comentarios de Diego, ¿cómo deberían los sistemas de salud, cómo deberían las organizaciones no solamente nutrir y cerrar esas brechas, sino qué debería estar en sus políticas para realmente poder tener ese equilibrio entre quienes prestan los servicios y atienden los pacientes y después van a ser los usuarios de la tecnología y quienes van a estar, y pues que es quienes están además de cara al paciente? ¿Qué se les ocurre ahí en esta lógica de estar tan digitalizados, de automatizar procesos que no deberían perder de vista las organizaciones? Doctora Lisbeth, por favor. Bueno, es una pregunta interesante y retadora, pero creo que las organizaciones desde donde estemos deberíamos de tener siempre como en la mente, no sé si carteles, avisos en todo lado, y decir que la salud mejora cuanto mejor es la experiencia que tiene el paciente. Y si eso se empieza a promover, como yo les decía inicialmente, desde la academia, las organizaciones, las instituciones de salud, empezamos a romper esa barrera. Y esa barrera no de conocimientos digitales, sino de la mentalidad que tenemos hoy en día y en donde solamente, por ejemplo, el médico o el profesional de salud es el que piensa, el que decide y el que ejecuta con toda esa información que probablemente vaya a tener, mientras que el paciente, pues la concepción que teníamos antes era que era más sumiso y que acata lo que le dice el médico. Hoy en día, ese cambio tiene que estar en el ADN de todas las organizaciones. El paciente está más informado, ya no tiene por qué ser más sumiso, pero ojo, también debemos tener como paciente esa conciencia de que al estar más conectado y poder tener más información y estar más empoderado y no ser tan sumiso, también tenemos que ser más corresponsables con nuestro autocuidado, con nuestro sistema de salud, y creo que es una de las cosas que se puede promover desde las organizaciones y no perder para que esto en realidad funcione y no tengamos después esos desequilibrios o imbalances desde los sistemas, las organizaciones, los pacientes, los profesionales. Entonces creo que esa sería la base y la conciencia, y la frase que deberíamos de tener es que ser conscientes de que esa salud mejora cuanto mejor es la experiencia que tenga ese paciente y involucrarlo, por supuesto, en todo lo que tengamos que hacer. Muchas gracias. No sé quién quiera complementar. Diego. Gracias. Bueno, muy conectado. Me parece muy interesante todos los aportes que se están dando, conectado también con lo que menciona Alex y ahorita la doctora Lisbeth. Indiscutiblemente, el paciente tiene que ser, digamos, hay que trabajar, por supuesto, para el paciente, pero con el paciente. Digo que conectado también con lo que dice la doctora Lisbeth, porque creo que hoy en día, sobre todo los líderes de las organizaciones de pacientes, de los pacientes expertos, han logrado hacer incidencia en muchos espacios de participación a todo nivel, ¿sí? Porque han logrado, son expertos en muchas veces en la ruta de los pacientes, de las familias, conocen muchas de las barreras que presentan el sistema para acceder a los distintos servicios, y yendo en consonancia con lo que mencionan los compañeros, pues creo que una de las políticas que deberían adoptar estas organizaciones es incluir justamente a estos líderes de las organizaciones de pacientes, a estos pacientes expertos de ruta dentro de esos procesos de validación, ¿sí? Al momento de montar, digamos, estos planes de atención dirigidos a ellos, a hacer estos ejercicios de validación justamente con ellos, preguntarles también su opinión, ¿sí? Porque definitivamente van a tener insumos que probablemente no se puedan detectar desde el interior de la organización. Eso es totalmente válido, ¿sí? Esos focus group probablemente van a aportar unas cosas muy interesantes en la construcción de estos procesos de atención, ¿sí? Otra cosa que me parece que es supremamente relevante es
si bien todas estas herramientas hoy en día a nivel de salud digital le apuntan a tener unos resultados, por supuesto, mucho mejores en salud y unos desenlaces mucho mejores para el paciente, para nosotros desde nuestra perspectiva es importante también no solamente el resultado, sino el proceso, ¿sí? Entonces, todo lo que se pueda hacer que no solamente le apunte a un resultado favorable para uno en salud, sino que también permita que uno se sienta bien como paciente en todo ese proceso de comunicación, bien lo decía Alex, de retroalimentación, sí que uno se sienta cómodo, independiente del desenlace o del resultado final, es muy importante para uno, le genera valor a uno, ¿sí? Le genera a uno también ese sentido de identidad y hace que justamente se valore más ese servicio, ese proceso de atención del paciente. Entonces creo que también esa parte, ese cómo se llega al paciente, ese cómo se da la interacción entre el profesional y el paciente, es muy importante cuidarlo, ¿sí? Definirlo entonces a nivel de la organización, se plantean las herramientas y cómo se diseña esa interacción para cuidarla muy bien, por supuesto, para llegar a un resultado que sea favorable para el paciente. Alex, por favor. Mira, una de las últimas encuestas que hicimos fue en base a ejemplos de tecnologías que están incorporadas en hospitales 4.0, ver, de acuerdo a nuestros seguidores, si es que ellos consideraban que su establecimiento era una institución 4.0 o no. Y la sorpresa es que el 70% de los que respondieron se consideraban que estaban muy, pero muy, muy lejos de ser un establecimiento 4.0. Y dentro del análisis era una encuesta absolutamente cualitativa, con un bajo valor estadístico, pero sin embargo nos dio una base para poder ver, ¿cierto?, qué podía estar explicando este alejamiento de la incorporación de tecnologías, porque sabíamos, dentro del perfil de los que respondían, que muchos de ellos estaban participando, eran miembros de los hospitales, ¿cierto?, que están establecidos en los primeros rankings de América Latina en cuanto a calidad de servicio, por ejemplo. Y dentro de las respuestas que pudimos rescatar, pudimos ver que había establecimientos que no necesariamente han sido capaces de asegurar una estructura que permita sostener estos cambios revolucionarios 4.0. En otras palabras, no son capaces de almacenar, no son capaces de recuperar, no son capaces de gestionar una gran cantidad de datos que son la base de la revolución 4.0, y de esa forma, ¿cierto?, se generan incoherencias entre las políticas públicas, perdón, entre las políticas institucionales y finalmente el resultado que queremos obtener, porque tenemos una buena intención, pero no tenemos la estructura institucional para poder sostener esta revolución. Por otro lado, también consideramos que hay una falta de motivación, ¿ya? Una falta de motivación en el personal sanitario. Hace poco, no sé si ustedes siguen a un médico norteamericano que tiene un blog, ¿cierto?, que se llama The Medical Futurist, ¿ya? El doctor Bertrand Mesco. Exacto. Entonces, una de las últimas aplicaciones que mostró es una aplicación, ¿cierto?, que detecta la probabilidad de cáncer de piel, ¿cierto?, al analizar con un smartphone los lunares de la piel de las personas. Entonces, nosotros decíamos, bueno, pero ¿cómo si hay una herramienta tecnológica que permite entregar información para la toma final de decisiones del personal sanitario a través de un smartphone, ¿por qué no se está aplicando en la institución de salud? Entonces, ahí nos damos cuenta de que, si bien es cierto, es una tecnología que está al alcance de la mano, pero vemos que no necesariamente los profesionales están dispuestos a usar sus aplicativos, sus dispositivos móviles, para poder acercar el uso de esta tecnología a la atención sanitaria. Entonces ahí, dentro de la motivación institucional, tal vez podamos ver, dentro de la medida de lo posible, la aplicación de compensaciones, la aplicación de distintas herramientas, distintas formas de poder premiar, ¿cierto?, el uso también de nuestros propios dispositivos para poder acercar la revolución a la atención de pacientes. Y finalmente, estos cambios deben ser culturales, ¿cierto?, y deben estar formando parte de la política institucional del establecimiento, porque estos cambios deben sostenerse en el tiempo.
por lo tanto no debe ser una moda, no debe ser interpretado como una moda, ¿cierto? Y que si no estamos dentro de los 4.0 vamos a quedar fuera del mercado. Tiene que ser una decisión que se incorpore dentro de la cultura institucional de tal manera poder hacerla sostenible y que permita también evolucionar conforme pasan los años. Muy interesante. Para ir cerrando el espacio, doctor González, ¿qué deberían brindarle las organizaciones y los sistemas de salud a los profesionales de salud para que podamos hablar de ser un profesional de salud 4.0? Yo coincido un poquito con lo que dijo Alex. Creo muy importante la motivación. De hecho, yo les iba a hablar acerca del user experience, ¿no? Que en lo personal soy médico y si no, o sea, si no utilizo lo que yo hago para que los pacientes estén mejor, pues no tiene caso. La idea es que sea, digamos, de fácil uso y que yo tenga por detrás a un tutor, ¿no? Que me vaya guiando, que me diga que voy bien, que me retroalimente, pero a la vez también viajar a través de cómo estoy haciendo yo las cosas. Es decir, que alguien me pregunte, oye, ¿te sientes contento con la aplicación? ¿Quisieras mejorar lo que estás haciendo? De alguna manera te podemos ayudar para que lo uses más, porque esto va a significar a lo mejor más diagnósticos de melanoma, ¿no? En el caso de la aplicación, más diagnósticos de cáncer temprano. Entonces, yo creo que si no le damos la motivación al médico como publicaciones, como viajes a congresos al extranjero, como alguna circunstancia especial, estas adopciones van a, digamos, fracasar. Y la otra cosa importante es que el médico también tiene que sentarse del lado del paciente para entender un poquito el viaje. Ya lo mencionaron una vez, pero yo creo que el user, ¿no? Como paciente, el estar ahí como paciente y decir, a ver, yo soy médico, pero voy a ir por el mismo caminito para ver qué se siente que me digan que tengo esto, para ver qué se siente que me digan que estoy haciendo esto, vas a volviendo un poquito más empático y la tecnología te va ayudando a mejorar los procesos, a ser más humano, a tener esta adopción más alta, a ver en un futuro. Yo también soy muy fan del doctor Bartolomé Mesco, es muy bueno. Y yo creo que como él, pues muchos estamos en Latinoamérica tratando de poner nuestro granito de arena, como los que están aquí ahora, tratando de mejorar la salud con este tipo de nuevas tecnologías. Yo creo que no podemos ir en contra de tecnología, más bien o te subes al caminito, no al tren y lo tomas o no te mueves, ¿no? Y es importantísimo, yo creo que el hecho de que apoyen a los médicos, que haya una motivación especial, ¿no? Porque muchas veces eso es lo que nos falta. Muchas gracias. Yo espero alguno de estos eventos traer al doctor Mesco. O sea, ese es uno de las visiones porque sé que ahí vamos a poder tener. Solo ofrece conferencias digitales, ¿eh? No, Sí, no, no en persona. no, ahora ya no, pero eso hace más factible de que pueda participar. Cierro el comentario. Para cerrar el espacio, una pregunta del público que creo que es difícil la pregunta, entonces la voy a lanzar y el que quiera, por favor, por responderles. Lo hace la doctora Adriana Laverde, dice, hay que fortalecer las competencias 4.0 en el personal de salud. ¿Qué formación académica sería la más recomendada? Programación, analítica, transformación digital. ¿Por dónde? Está preguntando la doctora. Doctora Lisbeth. No, yo creo que eso depende, porque es que la transformación digital y esta revolución tiene muchas ramas, ¿sí? Y es difícil enfocar y encasillar a un profesional. Yo lo que diría es que el profesional que trabaje en los sistemas de salud debe comprender el sistema de salud para poder adquirir habilidades que sean o que son hoy en día requeridas por la industria 4.0. Pero también el profesional de la industria 4.0 debe tener esa capacidad para interactuar con los profesionales de salud que vamos a tener que afrontar estos retos. ¿Por qué? Esto es como el cambio que ha surgido en la industria más cercana al sistema sanitario, que es la industria farmacéutica. Creo que nosotros, los profesionales de salud, tuvimos que adquirir habilidades y conocimientos del sector farmacéutico para poder hacer esquemas de negociación, para poder interactuar con el paciente, para poder comprender más que la innovación no se debe penalizar, etc. Pero ellos también tuvieron que, como forman parte de ese sector farmacéutico y de la industria,
poder capacitarse y entender y comprender al profesional que trabaja en el equipo de salud. Entonces, creo que ahí es como lo que tenemos que articular. ¿Para qué? Para que sea un gana-gana. Tanto ellos como nosotros y nosotros como ellos tenemos que tener esos conocimientos y esas habilidades. Y pues el ejemplo más claro creo que se ha dado en el sector farmacéutico, en donde ellos han tenido que aprenderse y capacitar todos los días también de lo que es el sistema de salud, de las necesidades de nosotros como profesionales y como organizaciones que trabajamos en el equipo de salud. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Muy bien, les voy a pedir para el CEA, doctor González. Perdón, yo nomás para ampliar un poquito. Yo creo que la medicina de hoy, la medicina del futuro de hoy, debe ser multidisciplinaria. Yo en lo personal en mi equipo tengo matemáticos, físicos, programadores, y el hecho de que digas que un médico puede dominar todo o un especialista puede dominar todo eso es imposible. Yo comparto la idea de la doctora Lisbeth en el sentido de que tiene que ser un equipo multidisciplinario y tú ir aprendiendo poco a poco, a lo mejor las generalidades, los principios, para poder entenderte un poquito mejor, pero necesitas un equipo, ¿no? Y en casi la mayoría de los hospitales, instituciones, siempre hay un equipo. Así es, muchas gracias. Para cerrar, ¿cuál sería ese siguiente paso que podría dar las personas que están en la audiencia para plantearse avanzar en ser un profesional de la salud 4.0? Yo sé que es relativo porque dependiendo quién está más digital o no, quién ya tiene su gemelo digital, ayer estábamos hablando de metaverso, ese tipo de cosas, pero cada uno que le diera un mensaje a la audiencia en función de eso, ¿cuál debería ser ese siguiente paso que cada uno debería plantearse si lo da o no para avanzar en ese contexto del profesional de la salud 4.0 y ya con eso despedirnos del público? Empecemos por Diego, por favor. Bueno, yo pienso que eso depende mucho. Hay algo que tiene que ser transversal para todos. Debe haber un desarrollo de unas competencias que son transversales, como lo que mencionaba la doctora Lisbeth. El tema de conocer cómo funciona el sistema, eso es vital y debe aplicar para todos. Y asimismo se deben definir qué temáticas o a qué cosas hay que apostarle, que digamos que es como esa base, es algo que es transversal para todos. Pero también hay otras cosas que son unas competencias que son de carácter individual, ¿sí? Y se pueden construir una ruta de formación y creo que eso también depende del rol o del proceso de la etapa donde esté el profesional de la salud, ¿sí? Entonces, dependiendo de esa etapa, es identificar muy bien cuáles son esas necesidades o esas oportunidades para hacer esa ruta de formación o ese plan de desarrollo y también analizar muy bien cuál es esa oferta de valor, ¿sí? De la organización en la cual se encuentra el profesional de la salud, a qué le apunta, ¿sí? Creo que eso puede dar luces de hacia dónde debe direccionar ese desarrollo de competencias del profesional. Gracias, Diego. ¿Algún otro comentario que quiera complementar? Alex. Mira, yo en primer lugar considero que los funcionarios, los trabajadores del sector sanitario, tenemos que perder el miedo, ¿ya? Tenemos que perder el miedo y confiar en la estrategia que la institución va a definir, ¿cierto?, para poder enfrentar esta nueva revolución 4.0. Tenemos que confiar en estas tecnologías basadas en blockchain, por ejemplo, que nos va a permitir asegurar la confiabilidad de los datos y una serie de otras agilizaciones de procesos que nos van a permitir ser más eficientes en la entrega de nuestros servicios. Tenemos que ser flexibles también, tenemos que ser capaces de aceptar los cambios que vienen, ser capaces de reconocer nuestras brechas y, por supuesto, estar dispuestos y tener la voluntad para nivelarse, porque, como bien decíamos anteriormente, ¿cierto?, no es que se necesite un profesional específico para cada cosa, sino que tenemos que ser capaces de incorporar cada uno de nosotros en nuestra absoluta diversidad de profesiones de la salud, poder incorporar estos nuevos conceptos de la revolución 4.0 para poder lograr que esta revolución tenga éxito. Muchas gracias, doctora Lisbeth. Sí, yo creo que ya lo dijeron, pero creo que sería importante ser un poco más empáticos, ponernos en los zapatos del otro. Eso es supremamente importante para llevar a cabo esto. Hay unas entidades que van más avanzadas que otras, personas con más capacidades que otras. El tener el mismo nivel
y esperar a que estemos todos en el mismo nivel para arrancar algo, creo que no es lo lógico, pero hay que tener esa paciencia, ser muy receptivos, muy comunicativos, y yo creo que lo más importante de estos procesos son la actitud, la multidisciplinariedad y el trabajo en red, que es la característica principal que debe tener un profesional de la salud y no salud de la revolución 4.0. Muchas gracias, doctor González. Pues yo creo que dos de las cosas que son imprescindibles para el médico ahora 4.0 serían el estar abierto, como ya lo mencionaron, ¿no? El estar abierto a los cambios, a las necesidades de tu sistema de salud, de tus problemas, y el trabajar en equipo. Yo creo que esas dos son fundamentales. El hecho de que tú empieces a trabajar en equipo con este equipo de tecnología y tal, va a ayudar a tus pacientes a tener un fin mejor, desde el punto de vista humano, pero también desde el punto de vista clínico y por evidencia, ¿no? Muchas gracias. Yo les doy dos comentarios míos aquí, escuchando o leyendo a Mario Cortés. Gracias, Mario, por tus comentarios en el chat. Creo que lo relacionado con gestión de cambio, es decir, hoy cualquier profesional, como lo mencionaba ahora los doctorales, tiene que ser capaz de manejarse en medio de la incertidumbre, porque cualquier cosa que hagamos en lo que nos desarrollemos, siempre la tecnología, todo va más rápido que lo que nosotros podemos absorber. Entonces creo que el tema de gestionar el cambio es muy importante, y el otro tema, el aprender y desaprender. Aprender parece fácil, desaprender me parece desafiante. Señores, muchas gracias. Gracias por su tiempo, por habernos acompañado. Fabulosos comentarios. Nos están dando los agradecimientos por el chat, por toda la información, y gracias a ustedes por la labor que hacen. Gracias por la invitación. Gracias a todos. Gracias a todos. Saludo, mil gracias a todos. Muchas gracias por la invitación. Un fuerte abrazo desde el sur del continente. Gracias. Desde México.